Eh, Fíjense, ¿no? Ya que estamos hablando de los cambios que tiene que haber, ustedes piensen, es decir, a raíz de la, de la pandemia, pero ustedes piensen que, a ver, con con las crisis, fueron cambiando los modelos incluso de producción, es decir, los enfoques de en los enfoques administrativos. A ver, lo que nosotros venimos viendo antes de la revolución industrial, ¿qué teníamos? Teníamos artesanos. Entonces, digamos que de la Edad Media a la primera revolución industrial, y lo más fuerte eran los gremios de artesanos. Eh, que de los gremios, del concepto gremio, surge incluso la masonería. La masonería está, digamos, toda la organización masónica, eso si pueden leerlo, está basado en los gremios de albañiles. Entonces, digamos, ahí ustedes no tenían la necesidad de una producción en masa. A medida que cuando surge la primera revolución industrial, y fundamentalmente la segunda, ya tienen el Taylorismo, que es la primera escuela que vimos. Es decir, la primera, siquiera en crisis, eh, digamos, hace que tenga que cambiar la... Perdón. Sí. Tenga que cambiar el enfoque productivo. Cambia al Taylorismo, es decir, la persona como máquina. Algo que ustedes pueden ver, si quieren ver digamos, un enfoque cómico. Hay una película de Charles Chaplin, de Carlito Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. Bueno, es ahí donde Chaplin, en una manera humorística, muestra cómo la persona era transformada en una pieza de una máquina. Ahora, a medida que va evolucionando, y ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial instala más fuertemente. ¿Cómo? No hay drama. Profe, antes que me olvide, una consultita. Las diapositivas para poder repasarlas. Se las voy a mandar. Perfecto, gracias. Sí, tengo que modificar un par de cositas, por eso todavía no las mandé. Bueno, les decía, el Taylorismo. Y el Taylorismo se instala muy fuertemente en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, a ver, no es solamente la línea de producción de la fábrica Ford. Influye ya la línea de producción de toda la maquinaria de guerra. Había que producir armamento rápido. Entonces, el Taylorismo, digamos, se instala fuertemente. Ahora, después, cuando ya esa idea está, cuando esa forma de producción, ¿no es cierto? Ese enfoque ya está bien instalado, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a haber máquinas que empiezan a hacer el trabajo de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué surge? Surgen, o mejor dicho, se incrementan lo que son las plantas administrativas. Y cuando se incrementan las plantas administrativas, porque las empresas y las organizaciones adquieren mayor complejidad, ahí les aparece Max Weber con la burocracia. ¿Sí? Entonces, y a medida que las plantas administrativas van creciendo, empiezan teniendo problemas digamos, de demasiada rigidez en la dependencia. Y ahí surge el enfoque, la administración gerencial, donde ya las organizaciones empiezan a mirarse a veces demasiado a sí mismas. Pero después, digamos, en la década de 1960, con todo 50, 60,
después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Podríamos decir, no, después de la Guerra de Corea no, porque la Guerra de Corea fue en la década del 50, no, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya con el fin de la guerra, ustedes fíjense que durante la Segunda Guerra Mundial, como los hombres eran enviados al frente de batalla, eran las mujeres las que estaban en las plantas, fabricando tanques, fabricando aviones, fabricando... Es decir, se incrementa mucho el trabajo de la mujer. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, vuelve todos esos hombres, vuelve toda una masa laboral, pero ya empiezan a haber otro tipo de planteos. Empiezan a haber planteos de motivación, empiezan a haber, y acá tienen el enfoque administrativo basado en el comportamiento humano, el behaviorismo, como se lo llama, muy fuertemente, digamos, apoyado en lo que, no muy fuertemente apoyado, podríamos decir, no digo tampoco surgido a partir de lo que les voy a decir, pero en la década del 60, de 1960, con la aparición, ¿no es cierto?, del existencialismo, de Sartre, de las teorías de Lacan y todo lo demás, empiezan a mirar y decir, la pucha, será, tenemos que tener en cuenta que quienes están trabajando son personas, y esas personas tenemos que empezar a mirarlas. Fíjense cómo va, cómo eventos desde de transformación productiva hasta catastróficos, como fue la Segunda Guerra Mundial, van haciendo cambiar ¿cómo se llama? El enfoque administrativo, el enfoque de administración, el enfoque de empresa. Miren, déjenme retroceder a un momento a la segunda revolución industrial. Resulta que empezó a quedar mucha gente sin trabajo por el tema de las máquinas, es decir, ya los telares automáticos, por ejemplo. Los telares automáticos, hasta antes de la aparición del telar automático, lo que era la tela de algodón, era un lujo asiático, no la podía tener cualquiera. Era algo carísimo. Pero claro, con la aparición del telar automático, empieza a producirse tela de algodón a lo loco, baja el precio. Al bajar el precio, digamos, ya empieza a ser consumido masivamente. Pero resulta que en ese ámbito, como quedaba mucha gente sin laburo, aparece un tal James Ludd, L-U-D-D, que conforma un grupo que empiezan a ir a las fábricas y empiezan a destrozar a palazos los telares automáticos. ¿Por qué? Porque les sacaban el laburo. Entonces eso se llama ludismo, con doble D, ludismo, que es, ¿no es cierto?, es decir, digamos, en realidad es la reacción violenta ante la desaparición de puestos de trabajo. Piensen, creo que alguna vez esto lo mencionamos, en que había en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, y hasta principios de siglo, había gente del siglo pasado, ¿no?, del siglo XX. Había gente que a la noche prendía los faroles, que eran a gas. Esa gente quedó sin laburo cuando apareció la electricidad. Ahora bien, a medida que la tecnología va siendo más compleja, va dejando más gente en la calle. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la robótica. Lo vemos han aparecido artículos en publicaciones, en diarios y todo lo demás, de todos los puestos de trabajo que están en peligro en los próximos 10 años. Claro, a ver, digamos, nosotros estamos dentro de la movida porque es la tecnología, pero no me extrañaría que en algún momento apareciera una especie de ludismo, especialmente ahora, donde
digamos, por una crisis económica mayúscula, digamos, van a desaparecer o se van a concentrar más actividades de empresa. Miren, en el crack económico, el Jueves Negro de 1929, ¿no?, donde la bolsa de Nueva York se desplomó, apareció, hasta ese momento no existía, el concepto de compañía gigante. ¿Qué era la compañía gigante? Eran empresas que habían salido bien paradas de la crisis, del crack económico, y compraban otras empresas por monedas, lo que hoy conocemos como corporaciones. Bueno, a ver, a mí no me extrañaría nada que frente a esta pandemia hubiera una nueva ampliación de las corporaciones. Ahora, al mismo tiempo, vemos que va a tardar en abrirse mucho, nuevamente las fronteras, por ejemplo, la industria turística va a sufrir enormemente. Hoy veía una noticia que decía que Sicilia, la isla de Sicilia, está ya planeando la salida de la pandemia, diciendo, bueno, mire, usted venga acá y nosotros le pagamos la mitad de los hoteles, ¿no? El propio gobierno de Sicilia, el gobernador, lo que sea, la gobernación. Le pagamos la mitad de los hoteles, le hacemos todas las excursiones a las ruinas y todo lo demás gratis, completamente gratis, pero ahí tienen un ejemplo de tratar de moverse, perder para ganar mercado. Es decir, ¿por qué? Porque se da todas esas facilidades y bueno, va a haber un montón de gente que va a ir a Sicilia, pero se va a establecer una corriente de turismo. Pero hasta que eso pase, hasta que las fronteras se abran, y yo creo que puede llegar a pasar un año. Entonces, obviamente, va a tener que cambiar la economía mundial. ¿Por qué? Porque en este momento, si por ejemplo se está diciendo por televisión, ¿no?, el 70% de los hogares tiene deuda de servicios o deuda de impuestos o ambas cosas, que hay un índice, digamos, alto de moras en alquileres. A ver, digamos, tiene que cambiar la cosa de algún modo. ¿Y cómo cambia? Y la única manera de cambiar, gente, es cerrando la economía. ¿Nos joda o no nos joda? Cerrando la economía y viendo de decir, bueno, vivamos con lo que producimos nosotros hasta que escampe. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Retornando a este tema de los cambios en los enfoques administrativos. Bueno, a ver, cuando después que se le dio, se le dio cabida a los empleados, ¿no es cierto? Como dice ahí, que Hawthorne dijo, si a los empleados se les concede especial atención, es probable que su productividad cambie. A ver, el efecto Hawthorne es lo que nosotros llamamos ponerse la camiseta. Pero ¿cuándo te pones la camiseta? Te pones la camiseta si a vos te tratan bien. Si vos te sentís orgulloso de lo que estás haciendo, te sentís bien en donde estás, sos bien tratado, sos justamente remunerado. Entonces, digamos, nadie se quiere ir de ahí. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, el efecto Hawthorne es muy fuerte en la industria japonesa. Además, que hay, digamos, dentro de todo lo que es una presión social, donde, como yo les comenté, no está bien visto ir de empresa en empresa. Al revés de lo que sucede en el occidente. Ahora bien, acá hay empresas, y yo he asesorado una de ellas, que mantienen empleados que hacen décadas que están. Un ejemplo que hasta salió una vez en una revista, que era
era así, se llamaba así, el curioso caso de antimarketing de los alfajores Capitán del Espacio. ¿Cómo era? Que el dueño, que murió creo que hace un par de años, los hijos se hicieron cargo, el hombre, digamos, producía primero para la zona sur. Es decir, creo que la fábrica está en Bernal. Pero su mercado era Quilmes, Lanús, Avellaneda. Y resulta que el packaging, ¿no es cierto?, el envoltorio, era, digamos, muchas veces le propusieron cambiarlo porque era aburrido. Es decir, le decían que era aburrido. Era un papel, ¿no es cierto?, plateado, con un muñequito de un astronauta, porque originalmente los alfajores Capitán del Espacio se iban a llamar Capitán, pero resulta que estaba registrada la marca. Entonces el dueño le puso Capitán del Espacio, porque en ese momento estaba toda la movida de los viajes espaciales. Pero fue un hombre que se negó sistemáticamente a cambiar de tecnología, es decir, no quiso poner nuevas máquinas, no quiso cambiar sus proveedores, porque decía, ni quiso cambiar, perdón, su packaging. ¿Por qué? Porque el hombre decía, a mí me distinguen por el packaging desde hace un montón de años. El paquetito de Capitán del Espacio, vos vas a pedir un Capitán del Espacio y sabés, ya lo tenés en la mente lo que te van a dar. ¿Pero qué es lo que sucede? Según lo que leí en el artículo, el hombre le pagaba muy bien a sus empleados. Entonces, ¿qué logró? Y logró que no se quisieran ir, que además sintieran orgullo de la producción. La introducción de alfajores Capitán del Espacio en la capital federal es relativamente reciente. Y además era el derrame, es decir, lo que no se consumiera en la zona sur, está bien, vendelo en Capital Federal. Pero ustedes van, compran un alfajor Capitán del Espacio en capital y les sale muchísimo más caro que en cualquier kiosco de acá de Avellaneda, de Lanús o de Quilmes. ¿Pero por qué? Porque logró este hombre que se pusiera en la camiseta. Logró el efecto Houghton. Y por supuesto, el entorno social, dice, de los empleados influye enormemente en la productividad. Y cuando estamos hablando del entorno social, estamos hablando no solo del entorno social, digamos, del mini entorno social interno a la organización, a la fábrica, al taller o a la oficina. Estamos hablando del entorno social general, de los factores externos. Es decir, fíjense ahora, por ejemplo, y creo que esto lo hablábamos el otro día, en la actualidad, si ustedes tienen que ir a trabajar a una oficina, ¿cuál va a ser digamos, la Buenas tardes, perdón la demora. Hola. Buenas tardes, profe, perdón la demora. No, perdón, no, por favor. La pregunta es, si ustedes tienen que ir a trabajar ahora a una oficina, ¿cuáles van a ser los requerimientos de espacio que van a querer? Y por lo menos 5 o 7 metros cuadrados. Es decir, no se me acerque nadie. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no tienen esos 5 o 7 metros cuadrados? No tienen esos 5 o 7 metros cuadrados. Obviamente va a influir en la productividad. ¿Por qué? Porque el entorno social, toda la carga de información que tenemos, ¿no es cierto? Uno va a estar, bueno, no, pero yo no sé si me estoy agarrando el coronavirus, y ya la angustia hace que la productividad sea muchísimo menor. Entonces, lo estoy llevando a un extremo, pero estoy diciendo que todo el factor externo influye en la productividad. Dice, y el grupo de trabajo establece sus propias normas para mediar entre las necesidades individuales y la situación mediante símbolos de prestigio y poder.
Es decir, ¿qué significa esto? En un grupo de trabajo hay jerarquías. A pesar que ustedes me digan, bueno, no, pero no hay, digamos, es horizontal. Sí, pero en una de esas esa jerarquía no se está dando por el simple hecho de que hay alguien que manda y alguien que tiene que obedecer. No, en realidad el grupo de trabajo es como en todo en la vida, y hasta como en la pareja. Se tiene que establecer todo por negociación. Pero evidentemente, por ejemplo, un líder que tenga carisma o que tenga conocimientos, un liderazgo por conocimientos, un liderazgo carismático, empieza a tener, ¿no es cierto?, es decir, ese poder. Y los símbolos de prestigio, y puede ser el reconocimiento interno del grupo o el reconocimiento externo, por ejemplo, de los jefes, de los gerentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El grupo de trabajo empieza a establecer, y esto se ve muy bien en lo que hace a la dinámica de grupos, se llama así, dinámica de grupos, se establecen normas para mediar, como dice ahí, entre las necesidades individuales y la situación de trabajo. Por eso, de repente, cuando se sale de un grupo de trabajo y se entra a otro, y ya hay que ver cuáles son las pautas que se manejan, cuáles son, si quieren los códigos que se manejan, que van a estar establecidos esos códigos en qué forma, en forma de normas. Entonces, una cosa, los empleados, dice, son motivados por necesidades sociales y tienen un sentido de identidad mediante sus asociaciones entre sí. Acá ya tenemos una enorme, gigantesca vuelta de rosca respecto al taylorismo, que hablaba de que las personas solo trabajamos por el dinero. No, no es así. El dinero es, digamos, la consecuencia, es así, la definición, del alquiler de la fuerza de trabajo propia. ¿Ok? Ahora, el trabajo también es una necesidad social. Yo digo, si alguien, por ejemplo, ¿no es cierto? Si cualquiera de ustedes se gana el loto, ¿qué es un loto? Más importante. Es decir, no van a dejar de laburar, tal vez van a poner su propia empresa, van a poner su propio negocio, pero ¿por qué? Porque el trabajo es un bien social, pero además, hasta el trabajo, digamos, doméstico, es un bien social. ¿Por qué? Y porque se da en el ámbito de esa sociedad que es la familia. Entonces, esa sociedad que es la familia, de repente sí. Si uno de los esposos cocina, en mi caso siempre mi mujer, pero uno dice, uy, no, qué bueno, qué rico, qué esto, qué el otro, es decir, ese reconocimiento es necesario, ¿sí? Es decir, ojo, no es solamente entonces el tema de la guita. La necesidad social es la necesidad de reconocimiento, es la necesidad de posicionamiento, si ustedes quieren. Ah. No, mi esposa que está pintando un cuadro, dice, qué asco, yo le dije que. Dice, los empleados son más sensibles a las fuerzas sociales ejercidas por sus compañeros que los incentivos financieros y reglas de dirección. Completamente. Si ustedes piensen, por ejemplo, si alguien viene, ¿no es cierto?, es decir, trabajo de oficina, llega tarde, y uno de los integrantes del grupo de trabajo va y le dice al jefe de personal, che, Juancito llegó 15 minutos tarde. ¿Qué es lo primero que piensan? Una sola palabra, ortiva. ¿Por qué? Porque está, digamos, está yendo en contra del grupo. Por eso, el buen liderazgo del grupo de trabajo es un liderazgo comprensivo, es un liderazgo que sepa considerar las necesidades individuales de cada
integrante del grupo. ¿Por qué? Porque la consolidación del grupo de trabajo, cuando ya el grupo de trabajo está conformado, labura bien, pongámosle que es en la empresa, es una regla que el líder del grupo de trabajo tiene que avisar si alguien llega tarde o no viene. Pero claro, el líder de grupo dice, bueno, mira, esto lo vamos a arreglar de otra manera, vamos a movernos con compensación y todo lo demás. Y de repente hay uno que va, es el jefe de personal, che, porque fulanito llegó 2 horas tarde. Ya les dije, ¿no? Ortiva, pero además, fíjense cómo está yendo en contra de las reglas del grupo, a pesar que las reglas de la empresa dicen que se tienen que informar. Y muy probablemente esa persona sea aislada del grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los compañeros de trabajo son lo que más inmediato tenemos. Obviamente, el tercer punto, dice, los empleados responderán con mayor probabilidad a administradores que los ayuden a satisfacer sus necesidades. ¿Esto qué significa? Significa motivación, la satisfacción de necesidades. Cuando hay una organización detrás que está preocupada por las necesidades del individuo, entonces tiene mejores trabajadores. ¿Por qué? Porque están motivados. Ahora, ustedes fíjense que la motivación, en muchos casos, responde a otros factores incluso que se escapan a estos. En este momento, por ejemplo, médicos, enfermeros, ¿cuál es uno de los motivadores más fuertes que tienen? La cosa heroica. Es decir, todos necesitamos ser, ojo, con esto no quiero decir que no tengan una vocación enorme ni nada por el estilo, al contrario, es por esa vocación que necesitan ser héroes. ¿No es cierto? A ver, en psicología se lo llama el complejo del salvador. Así que necesito salvar a alguien. La verdad es que todos lo tenemos, ¿eh? Por eso nos hace sentir bien cuando ayudamos. Pero es porque efectivamente hacemos la diferencia, ¿sí? Dice, los administradores deben coordinar participativamente el trabajo de sus subordinados a fin de elevar la eficiencia. Obviamente, que para eso está un administrador. Un administrador tiene que coordinar. Si no coordina, no es administrador. Pero participativamente, ¿qué significa? Que no coordina desde lo alto de un pedestal. Se sienta con las personas, escucha las opiniones, pero escucha en serio. No es escucho y después hago lo que se me canta, no. Porque de repente hay alguien que puede decir, no, mira, para desarrollar este módulo, no, vamos a tener, no va a ser suficiente, 2 semanas, porque por H o por B, porque tenemos una persona enferma o porque es demasiado extenso. Entonces, sí, no obstante, el administrador, digamos en este caso, ¿no? El líder, no escucha, muy probablemente sea ineficiente el comportamiento o el rendimiento del grupo. Ahora bien, a medida que fue pasando, cuando aparecieron las computadoras, y no estoy hablando de la primera, que fue en 1952, la ENIAC, no, ya estoy hablando también de la década del 60, pero ya del 70. Claro,
empezaron a solucionar, las computadoras empezaron a solucionar un montón de problemas que antes tenían que resolverse a mano. Entonces, empieza a aparecer, o empieza, mejor dicho, a desarrollarse más el concepto de la teoría de sistemas como enfoque administrativo. Y eso ya es algo que nosotros ya empezamos a conocer, es decir, que nosotros conocemos porque vivimos de esto. ¿No es cierto? El desarrollo de un programa, es decir, un programa, ¿qué es lo que hace? Tiene información de entrada que procesa y emite información de salida. Entonces, fíjense que esto es lo mismo. El insumo, ¿qué es? Los insumos, ¿qué son? Lo que para nosotros es la información de entrada. Es más, el insumo, incluso, es información en muchos casos. No es que solamente estamos hablando de tuercas, tornillos o lo que sea. Ya la información es un valor en sí mismo y de repente muy valioso. Yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, ustedes van y tomen una computadora que esté, ¿no es cierto?, en cualquier banco, una notebook, una PC. Y dentro de esa notebook, dentro de esa PC, es decir, ¿cuánto vale objetivamente el fierro, el hardware? Y el hardware, pongámosle que sea, no sé, 50.000 mangos. Ahora, ¿cuánto puede valer la información que está dentro? Millones de dólares. Esa información siempre, o digamos a menudo, se usa como insumo para, o tiene el producto de saldos, por ejemplo, productos de programas. Entonces tenemos insumos, procesos de transformación, productos, que es la salida, y la diferencia es la retroalimentación. ¿La retroalimentación para qué? Para ganar eficiencia. Ahora, este sistema, dice, puede ser aplicado a un individuo, un grupo de trabajo, un departamento, una organización entera. Cuando hablamos entonces de insumos, hablamos de recursos físicos, humanos. A mí me gusta hablar más de colaboradores y no tanto de recursos humanos, es decir, quienes colaboran, quienes trabajan con. Materiales, pero también recursos financieros y obviamente recursos de información. Ahora, fíjense lo que dije, lo que vamos a decir. Los procesos de transformación comprenden las tecnologías usadas para convertir insumos en productos, y esto ya lo habíamos hablado la vez pasada cuando dijimos, las tecnologías, no es que estemos hablando solamente de una tecnología informática. Puede ser un proceso manual, puede ser un proceso, ¿no es cierto?, de una máquina manual. Eso nosotros lo llamamos tecnología. Es el conocimiento aplicado. Ese conocimiento aplicado puede ser dado en máquinas, como son las computadoras, o en máquinas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, semiautomáticas, o puede ser hecho a mano. Pero ese conocimiento es ese conocimiento en acción es la tecnología. La tecnología, repito, es conocimiento en acción. ¿Qué se usan para convertir insumos en productos? Los productos son, obviamente, los insumos transformados. Ahora, la retroalimentación es información sobre el estado y desempeño de un sistema. Y como nosotros estamos viendo también calidad de software, ya esto a ustedes ya les empieza a parecer conocido. ¿Por qué? Porque el proceso de transformación, ¿cómo lo llamamos? Proceso. ¿Sí? Y decimos que los procesos tienen que tener indicadores. Y esos indicadores, ¿cómo se
¿Cómo se implementa? A ver, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo utilizamos esos indicadores? Mediante la retroalimentación. Yo mido, entonces saco un estado y obviamente un desempeño de un sistema. Los tipos de sistemas. Profe, Sí. consulta, ¿es lo mismo en este aspecto de la retroalimentación que el feedback? Claro, el feedback es en inglés. Ajá, está bien. No, porque había explicado, creo que en la clase anterior, dos formas de retroalimentación, o yo entendí Claro, mal. sí. Pero feedback es retroalimentación en inglés. Es exactamente la misma palabra. Yo creí que era una especie de retroalimentación, el feedback. No. Es la misma palabra. Lo que pasa es que vos tenés tipos de feedback. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de retroalimentación, la hablamos en un sentido amplio, de todos los tipos. Es decir, esto es muy general, ¿se entiende? Lo que nosotros ya vemos que cuando... ¿Te contesté? Sí, está claro. Cuando nosotros hablamos, no sé si recuerdan, de los principios de la ISO 9000 y dijimos, la organización tiene que gestionarse como, el proceso, no, la organización tiene que gestionarse como un sistema. Acá tenemos, ¿ven? Sistemas. Es la ISO 9000, toda la serie ISO 9000, es hija de la teoría de sistemas. Tenemos sistema cerrado, que se limita a sus interacciones con el entorno. Esto es, no hay prácticamente sistemas cerrados, ¿sí? No se me ocurre ahora uno, porque la enorme mayoría, por no decir la casi totalidad, son sistemas abiertos porque interactúan con el medio ambiente. ¿Y qué pasa? Dice técnicas cuantitativas. Y cuando hablamos de técnicas cuantitativas, ¿de qué hablamos? De indicadores. Dice, técnicas destinadas a apoyar la toma de decisiones. Es decir, yo mido para la toma de decisiones. ¿Por quién? Por quien corresponda. ¿Sí? Es decir, gracias. La dirección toma decisiones sobre la base de los números, de los indicadores que se le presentan. O debería hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las características de esos indicadores? Primero, la atención fundamental se dirige a la toma de decisiones. Es decir, no medimos al divino botón. No medimos de una manera inútil. No tiene que haber una explosión de indicadores que midan todo sin medir nada. Las alternativas se basan en criterios económicos o en criterios, es decir, ¿por qué decimos en criterios económicos? Y porque al fin y al cabo, las consecuencias van a ser económicas. Se utilizan modelos matemáticos, es decir, no tanto, sí, modelos matemáticos o modelos, tienen que estar, lo que decimos, es que tienen que estar bien fundamentados. ¿Sí? Lo que se va a medir tiene que tener lógica. Y bueno, obviamente las computadoras son esenciales, como dice. Ahora, ojo. Lo que se mide son aspectos objetivos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de medir, no sé, la eficacia en programación, ¿con qué indicador la medirían? Pregunto, ¿eh?
Perdón, yo no sé si lo demás. ¿Cómo era la pregunta? Si ustedes tuvieran que medir la eficacia de un sector de programación, ¿qué indicador utilizarían? De eficacia. Y la cantidad de bugs que tiene el código. Bien, eso es... Perdón, estaba comiendo un bizcochito. Esa es una dimensión. La dimensión, bien, muy bien, porque es la dimensión de la eficacia del código producido. Pero si nosotros decimos, vamos a medir la eficacia del sector, ¿qué otro indicador pensarían? Los tiempos de entrega. Muy bien. Tiempos de entrega. Fantástico. ¿Cuántos cumplieron? ¿En cuántos proyectos? ¿En cuántas etapas se cumplieron con los tiempos de entrega? Fantástico. Vamos a ver. Perfecto hasta ahora. Si ustedes tuvieran que medir la... ay, ¿cómo se dice? Se me ocurre... No, les va a parecer ridículo, pero se me ocurre el término en inglés, no en castellano. El término en inglés es accuracy. Lo adecuado, ahí está, por ponerlo, de los conocimientos del sector de programación. ¿Cómo lo medirían? Y ahora voy a hacer yo una contribución. Tal vez con la cantidad de compilaciones de código. Si yo tengo 50 compilaciones para una misma pieza de software y no cambiaron las cosas, y bueno, tal vez hay que capacitar. Que eso es lo que sucede en muchas empresas que te dicen de repente, sí, no, está todo bien, nosotros te vamos a capacitar, y una capacitación de repente puede llegar a ser berreta, y de repente, sí, la persona, bueno, está bien, sí, entendí, más o menos puedo programar, más o menos puedo arreglármelas, pero voy a tener que, no, esto así no funcionó, esto así no funcionó, esto así no funcionó, y entonces 50 veces, ¿no? Pero bien, todo lo que ustedes, todo lo que señalaron, de lo que señalamos recién, son indicadores objetivos, ¿sí o no? Es decir, cantidad de bugs, lo medimos. Cantidad de entregas a tiempo, lo medimos. Tal vez cantidad de compilaciones, lo medimos. Pero lo que no podemos medir son los problemas relacionados, como dice ahí, con los aspectos humanos. ¿Por qué? Porque los aspectos humanos son impredecibles. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer aplicando la teoría de sistemas, y cuando aplicamos la ISO 9000, la serie ISO 9000, es decir, cuando aplicamos la 9001, es hacer un sistema de gestión de calidad que trabaje, no tal vez de un modo óptimo, pero sí lo mejor posible. Para eso, la norma nos pide que tengamos una serie de, digamos, temas bajo control y una serie de mediciones que son propias de la norma. Por ejemplo, ya vamos a ver todas, las reuniones de la dirección. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, estamos hablando sistemas década del 60, 70,
Pero resulta que desde la década de 1960 se empezó viendo que, bueno, las cosas cambiaban, las situaciones cambiaban. Como dice ahí, desde mediados de 1960, 65, 66. Porque a medida que los enfoques administrativos iban variando, empezaron a decir, bueno, espera, ¿qué modelo seguimos? ¿Seguimos el modelo tayloriano? ¿Seguimos el modelo weberiano? ¿Seguimos un modelo comportamentalista? No, mirá, todo depende. Por eso dice, el enfoque de contingencia sociostitucional plantea que situaciones diferentes suponen prácticas diferentes. Además, ya vemos que los enfoques de administración se van combinando. Y entonces ahí ustedes tienen un ejemplo ejemplarísimo en McDonald's o en cualquier, digamos, cadena de comida rápida que se les ocurra. ¿Por qué? Porque el enfoque de la producción es tayloriano. Es completamente tayloriano. Es decir, McDonald's, como les mencioné, tiene su manual de procedimientos. Y el manual de procedimientos consiste en hacer las cosas exactamente como se tienen que hacer. Es decir, como ellos plantean que se tiene que hacer. Ahora, la administración de McDonald's, y no va a utilizar el método tayloriano, porque además sería tonto que lo hiciera. Probablemente utilicen un enfoque más weberiano, pero los que desarrollen sistemas en McDonald's y probablemente utilicen un enfoque, digamos, orientado a sistemas, orientado a la teoría de sistemas, o más aún apareciendo ahora, ¿no es cierto?, lo que es la administración, ¿cómo se llama?, el método Google, y bueno, probablemente tenga una modalidad de ese tipo. Lo que sí tiene que darles a todos esos enfoques es una identidad común. ¿Y cuál debe ser la identidad común? Y la identidad común debe ser la motivación. Los diferentes mecanismos motivacionales, es decir, en la base el empleado del mes, en una de esas también lo hacen, yo qué sé, en la parte administrativa, no creo que la parte de desarrollo, pero tienen que ir cambiando y decir, bueno, pero lo que nosotros tenemos en común, por ejemplo, nunca lo vi así, pero es por darle un marco a la cosa. Lo que nosotros tenemos en común es que nosotros motivamos a nuestra gente. Entonces, además, con el tiempo, el enfoque de contingencias va aplicando un método, otro o mezclas, ¿sí? Entonces, las prácticas administrativas tienen que ser congruentes con los requerimientos del entorno externo, la tecnología elaborada para elaborar un producto o servicio y las personas que trabajan en una organización. Fíjense que hoy más que nunca se aplica la teoría de la contingencia. Hoy, no, 2020. 30 de abril de 2020. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos que, es decir, un montón de empresas y de organizaciones tienen que reinventarse y ver cómo pueden seguir dentro del mercado, dentro de la sociedad. Quiere decir que tenemos que empezar a mezclar cosas. Entonces, a ver, ¿qué apareció hace años? El concepto de teletrabajo o home working. Bueno, resulta que ahora, ¿cierto?,
empresas, organizaciones que jamás hubieran considerado el home working, por ejemplo, mucho el Estado, y hoy ya lo tienen que, ya lo consideran y lo están utilizando como una herramienta. Es decir, se aplicó, digamos, un nuevo enfoque que, bueno, no, el enfoque basado en la teoría de las contingencias, pero, a ver, ¿cómo lo podríamos llamar al enfoque basado en el teletrabajo o en el home working? Podríamos decir, no sé, administración a distancia, pero quienes están haciendo teletrabajo saben perfectamente que están laburando mucho más que si estuvieran en una oficina. Es decir, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pongámosle, en situación normal. Y en situaciones normales, excepto, ¿no es cierto?, las organizaciones que ya estén utilizando coworking, las que nunca lo usaron, van a empezar a ver, por ejemplo, bajas muy importantes en las facturas de luz, gas, teléfono, agua. Si tuvieran medidor, vamos a decir, no tienen medidor, luz, gas, teléfono. ¿Por qué? Porque la gente no está yendo a laburar. Es decir, a ver, cuando uno hace teletrabajo, en realidad, uno corre con los gastos de los que deberían ser gastos de empresa. ¿Por qué? Porque la luz la pone uno. El internet lo está pagando uno. No sé, perdón, sí, digo bien, la luz la está pagando uno, el gas lo está pagando uno, el internet lo paga uno. Y como uno no se mueve, uno o una, ¿no? No se mueve, lo que pasa es que me quedaría mal que yo dijera una. No se mueve de la casa, bueno, resulta ser más cómodo, trabajo en joguineta. No, yo me he visto, para dar clase me he visto, no me gusta. Lo cual no impide que alguna vez que esté especialmente vago no me ponga la joguineta, pero sí estoy dentro de casa, ¿no? Pero bueno, hay menor desgaste de ropa, eso es cierto, pero en realidad, a ver, las empresas que proveen almuerzo a su gente, empresas de repente de tecnología que proveen almuerzo a su gente o que proveen snacks o cosas así, y en este momento se lo están ahorrando. Quiere decir que uno está amortizando con el sueldo parte del funcionamiento de la empresa. Pero resulta que esto, es decir, es una contingencia basada en una cuarentena forzosa. Pero, a ver, no sé, está mostrando que va a haber cambios que van a ser irreversibles, así como el cambio, el enfoque basado en el comportamiento humano fue irreversible, así como la escuela burocrática fue irreversible, porque marcaron nuevos modos de trabajo, marcaron nuevas formas originales de trabajo. Esto va a ser irreversible. No digo que todos vayamos a estar trabajando en casa durante todo el resto de nuestras vidas, pero sí va a ir cambiando dinámicamente los escenarios. Tal vez las empresas digan, bueno, sí, espera, yo te contrato, vos laburás, pero laburá desde tu casa, dale. ¿Y qué es lo que sucede? La empresa agarra y reduce el espacio de oficinas. Bueno, mira, vení una vez por semana. Entonces ya necesita, vamos a organizarnos, vos venís el lunes, vos venís el martes, vos venís el miércoles. Entonces ya no necesita una planta tan grande. Una planta tan grande, estoy refiriéndome, ¿no?, a planta de edificio. Entonces pueden mudar a algo más económico. Bueno, ya está, ya ahorré por ese lado. Y resulta que, bueno, y ahora no es necesario que yo mantenga siempre que la máquina de café y todo lo demás.
A la miércoles con la máquina de café. Total, venís una vez por semana. Todo el resto de la semana tomar café en tu casa, ¿no? Estoy poniendo figurativamente cosas que hay en mi oficina, digo. Entonces, digamos, esto va a traer consecuencias económicas. Y es el efecto, es decir, sí sé, las organizaciones que puedan adaptarse lo hacen sobre la base de las variables de contingencias. Ya habíamos dicho, ¿no? Que la tecnología, método usado para la transformación de insumos o organizaciones en productos. Dice, más que maquinaria, está compuesta por los conocimientos. ¿Alguien quiere decir algo? No. Conocimientos, instrumentos, técnicas, es decir, es conocimiento y recursos. ¿Sí? Tipo de tecnología simple, dice, implica reglas de toma de decisiones que ayudan a los empleados a realizar tareas rutinarias. Y la compleja es la que requiere de los empleados la toma de numerosas decisiones, a veces con limitada información de referencia. Ojo, cuando estamos hablando de la toma de decisiones de empleados, estamos hablando de la toma de decisiones operativas. Podemos decir también que en el aspecto amplio de la teoría de sistemas, como dijimos antes, de la retroalimentación, podríamos decir que también esa retroalimentación implica tal vez decisiones operativas, pero en realidad a donde va la teoría de sistemas es más bien a decisiones estratégicas. Acá, cuando hablamos de decisiones, estamos hablando de decisiones operativas. A ver, una cosa es, si yo tengo que decidir con qué... A ver, déjenme pensar un momento. No, porque no hoy estoy un poco original. Entonces, reglas de toma de decisiones. Por ejemplo, ¿cómo tengo que decidir? Ahí está. ¿Cómo tendría que decidir yo si armo no sé, estoy en el armado de botellas, sobre si tengo que armar una botella grande o una botella chica? Bueno, ¿sobre qué la tomo? Sobre la base de una orden de pedido. Es una tecnología simple. ¿Por qué? Porque es una regla de toma de decisión. Es decir, a usted le viene y usted decida, pero hágalo sobre la base de la orden de pedido. Ahora, dice, aquella que requiere de los empleados la toma de numerosas decisiones, a veces con limitada información de referencia. Pongámosle como ejemplo, como extremo, lo que es la investigación científica. Es decir, en este momento, ¿no es cierto?, para investigar el virus y toda la bola, iba a decir, bueno, está bien, pero, tienen información de referencia limitada. Es decir, sí, bueno, decodificamos el genoma, pero resulta que hay, no sé, de un solo linaje salen 3 genomas distintos. Es decir, ¿cómo se llama? En genética llaman linaje a los que tienen un origen común, pero tienen, digamos, mutaciones distintas. Por eso dice, por ejemplo, acá está el COVID norteamericano, el COVID chino y el COVID europeo. Entonces el linaje es del coronavirus, ¿cómo se llama? El COVID-19, pero creo que era el COP2, una cosa así. Fíjense cómo las decisiones que se tienen que decir, que se tienen que tomar, y bueno, pero entonces, ¿cómo atacamos? Bueno, pero no tenemos mucha información de referencia. Y bueno, ¿qué hacemos si, no sé, atacamos con tal medicamento? Por ejemplo, entonces esa es tecnología terriblemente compleja.
Después, tecnologías de tandas reducidas. Dice, realizar operaciones fabriles en que trabajadores altamente calificados aplican sus conocimientos y habilidades a la producción de bienes sobre medida. A ver, hace unos años Suzuki, por ejemplo, en Japón, producía autos a satisfacción del usuario. Es decir, ustedes le decían, no, mira, lo quiero. Color amarillo huevo, con tapizado color como si fuera una cebra, le hacían eso. Venía otra persona, decía, no, yo lo quiero tipo rosa chicle con tapizado de, no sé, de leopardo. Y lo hacían. Pero eso es por el tema de la fabricación por medio de robots. Otro ejemplo, creo que se los mencioné, el Corte Inglés, la tienda esta española, fabricaba, es decir, tenía, no sé si lo seguiría teniendo, me puedo fijar, el tema de la fabricación de camisas a medida. Entonces, uno, por internet, uno le mandaba las medidas de cuello, largo de brazo, y todo eso, y ellos a la vuelta, es decir, qué tipo de puño quería, qué tipo de cuello quiere, qué tipo, porque hay el tipo de cuello italiano, el tipo de cuello no sé qué cosa, el tipo de cuello inglés, qué puños, si es para gemelos o va con botoncitos. Entonces, ellos fabrican y qué tela. Y ellos les fabricaban las camisas. Bueno, esa es una tecnología tan reducida. No hace falta que yo diga que es una tecnología de producción seria. Y la tecnología de proceso continuo se basa en la automatización y programación. Es decir, a ver, la tecnología de producción en serie, digamos, con la diferencia de la tecnología de proceso continuo con la de producción en serie, es que la cadena de producción en serie puede parar, la de tecnología de proceso continuo nunca. Dice, fíjense, ¿no? Una empresa que elige un diseño organizacional complementario de su tecnología tiene más probabilidades de éxito que aquella que opta por un diseño incompatible con su tecnología. Y ahí estamos explicando, ahí se explica el hecho de por qué la misma empresa con los mismos procesos funciona distinto, de una manera distinta, en distintos países. ¿Por qué? Porque el diseño organizacional tiene que complementarse con la tecnología y con el medio ambiente. Si una empresa adopta un diseño organizacional, trae el diseño organizacional exclusivamente de afuera, trata de imponer ese diseño organizacional, donde la tecnología, recuerdo, ¿no es cierto? Miren, ya habíamos visto qué era tecnología. Que la tecnología sea distinta y que el entorno social sea distinto, no va a tener éxito. Y estamos hablando de la misma empresa, de los mismos procesos, del mismo diseño organizacional. ¿Pero por qué? Porque falla en el tema de decir, primero, tomando, repito, el término tecnología tal cual lo hemos definido antes. A ver, miren. Está compuesta por conocimientos, instrumentos, técnicas y acciones aplicadas a la transformación de materias primas en bienes y servicios terminados. Materias primas que pueden ser información, que pueden ser materias primas en sí, que pueden ser productos semiterminados, ¿sí? Cuando se arma un auto en una fábrica, las puertas, probablemente, o los vidrios, ahí está, los vidrios no los van a fabricar, no los fabrica la propia empresa, la propia automotriz. Los compra, es decir, por eso digo productos semiterminados. Entonces, insumos organizacionales.
conocimientos, instrumentos, técnicas y acciones. Ahora, si esos conocimientos que están en un... Vamos nuevamente para abajo. Si una empresa tiene un diseño organizacional tal que no es compatible con los conocimientos, miren esa parte, no con los conocimientos, es decir, con la tecnología presente en un entorno social determinado, no va a tener éxito. Y estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la misma empresa, con las mismas pautas, con el mismo diseño, prácticamente, digamos, con casi toda su tecnología compatible, casi toda su tecnología igual, pero trata de meterlo a la fuerza en otro lugar, con otro entorno social. Entonces no va a tener éxito. Como dice acá, el enfoque de contingencia, la teoría de contingencias es muy importante por el enfoque de diagnóstico. Es decir, tenemos que entender que si vamos a aplicar la teoría de contingencia y vamos a decir, todo depende, tengo que poder entender las diferencias entre las situaciones que se van viviendo. Y tengo que elegir la mejor solución, el mejor proceso y las mejores personas involucradas en cada situación. A ver, dice lo que les había dicho yo antes. Se dice que su principal falencia es que se reduce a una combinación de técnicas de los demás enfoques de la administración. Obviamente, es decir, no, porque no podemos aplicar, porque ya nos damos cuenta que con la evolución de las organizaciones, con la evolución de las empresas y de la tecnología, no podemos aplicar un método, digamos, a lo largo de toda la organización, un método cerrado, un método que del cual no se desvíe ni un milímetro. ¿Sí? Sino que tenemos que combinar enfoques. Y acá llegamos a lo que nosotros vemos. El logro de satisfacción del cliente por medio del ofrecimiento de bienes y servicios de alta calidad. Ahora, esto se basa, como vamos a ver, en la capacitación, diseño de productos, planeamiento estratégico, los sistemas de información, la comercialización y otras actividades, dice, desempeñan un importante papel en el desarrollo de metas de calidad. Obviamente, no hace falta. Fíjense quién fue el padre del movimiento del enfoque administrativo basado en la calidad. Lean los 5 puntos, ahora los comentamos. La mala calidad era completa y absolutamente inaceptable. ¿Sí? Pero, a ver, cuando nosotros vemos, esperen un cachito, un segundo. Cuando nosotros definimos la calidad, ¿qué dijimos? ¿Que consistía en qué? Dijimos que calidad era un conjunto de características inherentes que cumplen con los requisitos del cliente. Eso a nosotros nos permite entender que ese conjunto de características inherentes es
para productos y servicios. Entonces, decía, durante el proceso y no al final de este tienen que reunirse evidencias estadísticas de la calidad. Cuanto más anticipadamente se detecte un error, menos costará corregirlo. A ver, como para hacer un resumen. Primero, la calidad, es decir, el cumplimiento de los requisitos, es un factor, si quieren, psicológico. Pero para medir ese factor psicológico y decir que nuestra calidad, de la calidad que lo que hacemos, es buena, nosotros tenemos que medir. ¿Y cómo medimos? Conociendo la opinión de los clientes. ¿Y cómo conocemos la opinión de los clientes? Por las encuestas de satisfacción. Entonces, es ahí donde los clientes nos informan que si el conjunto de características cumplen con sus requisitos. Pero no solo con los requisitos del cliente, sino también con los reglamentarios y legales. Pero entonces, vamos al punto 4. Dice, se debe depender de la capacitación y reeducación de los empleados en el método de usos estadísticos, no de lemas. ¿Qué queremos decir con esto? No, nosotros vamos a hacer una calidad, nosotros hacemos calidad. No. Yo tengo que ser capaz de medir, y tengo que poder decir objetivamente que mis esfuerzos están centrados en la calidad. Porque en realidad no es en la calidad como un factor, abstracto. La calidad es algo abstracto. Es la satisfacción del cliente cuando yo, desde el punto de vista de ISO 9000, de la serie ISO 9000, de la 9001. La calidad está dada por la satisfacción. Punto. Si yo creo o me convenzo que lo que produzco es de calidad, que lo que hago, que el servicio que doy, etcétera, es de calidad, pero tengo un montón de clientes insatisfechos, significa que no está siendo percibido, o por lo menos yo no estoy percibiendo cuáles son las necesidades reales de mis clientes. Y tomando, fíjense, y esto ustedes lo habrán pasado, ¿no es cierto?, a lo largo de toda su vida estudiantil. De repente, algún docente, pongámosle en el secundario, al cual no le entendían un cuerno o hacía una clase completamente en volante, y si en una de esas, él o la docente pensaba, no, yo en mis clases, yo doy todas mis clases. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué estaba queriendo decir? No, mis clases son de calidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Quienes tenían que entender, no entendían. Como yo digo, ¿no? Es decir, yo tengo una prima que ya es docente jubilada del secundario, de matemáticas, la cual tenía, pongámosle, un 80 o un 70% de desaprobados. Y una vez la llamaron, estaba en un colegio nacional, en el Colegio Nacional de San Isidro. La llamaron y le dijeron, mire, escúchame una cosa, ¿no? Usted no puede, estadísticamente, es imposible que usted tenga un 70% de tontos. Así que lo que está transmitiendo mal los conocimientos es usted. Por eso ustedes tienen la opción siempre de calificar a los docentes. Eso ustedes lo saben, ¿no? Sí. Bueno, aunque ustedes crean que no, es decir, Glass primero, Gregorio, y académicas se fijan en eso. Y según una vez me comentó Gregorio, se han dado de baja docentes porque realmente no se les entendía. Entonces, si no entendés, si no explicás
¿para qué estás? ¿No es cierto? Como docente. Entonces, a ver, es la calidad, si bien es una característica, es una percepción psicológica que se refleja, cuyo salida, cuyo output, es la satisfacción del cliente. Y entonces, vamos entonces al punto 5, porque si nosotros dijimos que uno de los factores, uno de los principios de la ISO 9000 es, ¿no es cierto?, la colaboración de los colaboradores, de los empleados, entonces esto implica el punto 5, es decir, que los empleados tienen que sentirse libres de informar de cualquier aspecto que afecte a la calidad. Si de repente, ¿no es cierto?, los tiempos, por ejemplo, de atención de un call center son exageradamente altos, bueno, de repente algún empleado puede detectar que, digamos, en una de esas, el guión, porque desgraciadamente lo sé por gente que ha trabajado en call center, por ejemplo, por lo menos la gente que yo conozco, lo tenían guionado, y en una de esas el guión es malo. Entonces, ¿eso afecta a la calidad del servicio? Sí, afecta a la calidad del servicio. ¿Afecta a la satisfacción del cliente? Por supuesto, porque nadie se quiere quedar esperando 20 minutos a que lo atiendan. Perdón, descanso de nada. Bueno, y por hoy ya terminamos, porque en realidad hasta terminamos esta presentación. Entonces, déjenme ver, hacer una última. ¿Quién es Fellow Gister?